24 horas Central. Grave. Esto habría dicho Manuel Monsalve a Gabriel de la Fuente, según declaración que entregó a la Fiscalía el asesor del ahora ex subsecretario. Nuevos antecedentes que reconstruyen un episodio en donde, según un informe de la PDI, habrían sido 8 los pisco sour y no 2 o 3, ¿cierto? Los pisco sour Catedral, que habrían sido consumidos, incluidos en la cuenta. Versiones de un caso que este martes se expondrán en una nueva jornada de audiencia de formalización. Gabriel, ¿cómo está? Buenas tardes. Si usted sabía de esta bomba que le iba a contar Monsalve, ¿por qué no le recomendó decirle al presidente? Nada quiso agregar, es que según él todo estaba dicho en su declaración ante la Fiscalía al relatar cómo Manuel Monsalve le informó sobre lo que habría ocurrido. Les voy a contar una bomba, algo grave. Así habría iniciado su relato de los hechos a quien era su mano derecha en la Subsecretaría de Interior, Gabriel de la Fuente, su jefe de gabinete. ¿Habló en nombre de Manuel Monsalve con la víctima? Por favor. ¿Que lo denunció finalmente? Déjenme pasar, por favor. Déjenme pasar, por favor. ¿Me deja pasar, por favor? Se molestó el ex jefe de gabinete por las consultas de una declaración que deja en evidencia la preocupación de Manuel Monsalve por una situación compleja. La conversación entre ambos se dio 4 días antes que se interpusiera la denuncia por violación contra la ex autoridad, reunión donde repitió lo que incluso el fin de semana reiteraron sus abogados. Cuando se encuentra con los fiscales en el hotel, dice que no recuerda lo que pasó en dicha jornada y bueno, todo eso va a ser parte de las cuestiones que van a ir desenvolviéndose a lo largo de la investigación. En la audiencia de formalización que inició la semana pasada se conoció que habrían sido 8 los pisco sour que Manuel Monsalve habría pagado la noche del 22 de septiembre en el restaurante Ají Seco. Pasadas las 22 horas habría salido del lugar junto a la denunciante y caminaron por cerca de 5 cuadras cruzando la Alameda en dirección a calle San Francisco, a la altura del número 22, donde existe un motel donde ninguno de los dos habría ingresado. Tomaron el taxi que finalmente los dejó en el Hotel Panamericano. Todo ese recorrido fue reconstruido por la Fiscalía, detalles que Monsalve no habría relatado al presidente cuando lo llamó a su oficina el día después de interpuesta la denuncia. Se trata de una denuncia gravísima, dolorosa por lo demás, que genera todo nuestro repudio. Fue la ministra del Trabajo la que como vocera abordó una crisis que está lejos de acabarse para la moneda luego que se conociera la declaración del presidente ante la Fiscalía. Es un pésimo manejo por parte del gobierno. Aquí lo que finalmente se construye y se visualiza es que el gobierno priorizó por el victimario y no por la víctima. Lo que se ha constatado ahora es en sede judicial que el presidente sí tuvo conocimiento no solamente de la denuncia por violación, tuvo conocimiento de una eventual infracción a la ley de inteligencia. La Fiscalía lo está investigando por obstrucción e infracción de la ley de inteligencia. ¿Sí tiene antecedente eso y qué le parece? No, eso me parece gravísimo. Las principales discrepancias se relacionan con el conocimiento, detallado o no, por parte del presidente sobre la existencia de una denuncia formal por violación y una investigación por obstrucción a la ley de inteligencia. Que el presidente ha tenido una posición muy clara desde el inicio, que ha sido total transparencia sobre este punto. Nosotros vemos que hay una coherencia en la información entregada. Evidentemente que son instancias distintas, una ante la Fiscalía, otra en un punto de prensa, pero son declaraciones del todo coherentes. Ya hemos contestado la pregunta de ustedes. Pero, senadora, hubieron contradicciones en la declaración del presidente, senadora. ¿Se debió haber actuado antes por parte del Palacio de Gobierno respecto a la situación? El caso Monsalve ya genera incomodidad en algunos partidos del oficialismo, coalición que este lunes prefirió defender el manejo comunicacional de la moneda. Hemos dicho con anterioridad, hay muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero acá ha habido un gobierno que ha sido transparente, ha sido consistente. Aquí no hay hechos nuevos, aquí no hay contradicción alguna y por lo tanto este es un tema que cada vez debiera estar menos en este palacio. Un tema difícil de alejar para el gobierno cuando la denunciante es una funcionaria del Ministerio del Interior que, según el ex jefe de gabinete de Manuel Monsalve, fue la ex autoridad la que, al retorno de sus vacaciones en el mes de septiembre, le pidió que asumiera funciones que implicaban acompañarlo incluso a actividades fuera de la capital. No voy a decir ninguna declaración, se lo he dicho reiteradamente. ¿Y la filtración qué le parece? Muchas... ¿Habló con la víctima? Hasta luego.
En su declaración de la fuente también relata que Monsalve le mostró videos de su llegada al Hotel Panamericano la noche que gatilló la denuncia, videos que habría obtenido gracias a la petición que hizo la exjefa de inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, quien también relata lo que pudo ver en esos registros. En la vuelta tipo 23 y algo, vuelve al hotel en un taxi con una chica. Él le ayudó a ella a salir porque ella se demoraba tomándola de la mano. Y luego entran al hotel de la mano. Él se ve normal y ella va lenta. Imágenes que son solo una fracción de la carpeta investigativa que incluyen a una funcionaria del ministerio quien, según la declaración del padre de la víctima, le habría advertido en tono amenazante sobre las consecuencias que podría tener denunciar y que podría negociar con la otra parte. Presuntas conductas funcionarias que también están bajo la lupa de la Contraloría. Son las evaluaciones de los equipos que se suelen realizar en el mes de noviembre del año, por la manera en que opera la renovación de contrato, y eso es un asunto en el cual yo en particular me encuentro haciendo la evaluación para tomar decisiones a finales de este mes. Caso que mantiene la atención en el gobierno con relatos que se conocen a medida que avanza la investigación, indagatoria que tendrá una segunda parte este martes cuando Manuel Monsalve vuelva al Centro de Justicia para enfrentar la segunda jornada de formalización. Vamos a ver en otro caso, ¿cierto?, que está en tribunales hoy día. Esta fue la salida de Jorge Valdivia luego de cerca de 6 horas de audiencia. No dijo nada. Él no, habló su abogada. Su Bueno, abogada. El mago escuchó los antecedentes de la segunda denuncia de violación en su contra, en la que su hermano declaró en calidad de testigo, aunque deberá esperar hasta mañana para conocer la resolución del juez que podría, por ejemplo, ser nuevamente la prisión preventiva. ¿Cómo estás, Jorge, para enfrentar esta nueva formalización? ¿Estás tranquilo? El silencio fue otra vez la estrategia elegida por Jorge Valdivia al llegar al Centro de Justicia, así como lo hizo el jueves pasado. En medio de la avalancha periodística, el mago toma del brazo a su abogada para continuar el trayecto hacia el acceso del edificio A. Su hermano Claudio tampoco entregó declaraciones. Había atención por una jornada clave. Claudio, ¿qué espera de esta audiencia? Si el jueves la formalización se extendió por 2 horas, la de este martes se prolongó por casi 6. El exfutbolista enfrentó a tribunales por la segunda denuncia de violación. Ya intervinieron el fiscal, ambos querellantes y nosotros. La defensa ya terminó su exposición. Realmente el tribunal ya escuchó todos los antecedentes, así que y luego ya el tribunal deliberará. Según el Ministerio Público, el delito habría ocurrido el viernes 18 de octubre cuando el mago se juntó con la víctima en un bar de Vitacura. Luego fueron a una discoteca para terminar en el departamento del ahora imputado. Es decir, este segundo caso ocurrió 2 días antes del primer hecho denunciado que mantuvo a Jorge Valdivia en prisión preventiva por casi 2 semanas en la cárcel de Rancagua. Acá ya existiría una reiteración de esto y por ende podríamos plantear nuevamente la prisión preventiva. Nosotros estamos muy tranquilos también respecto de ella, creemos que tenemos antecedentes más que suficientes para desvirtuarlo también. Abogada, las sensaciones para mañana. Jorge, las sensaciones para mañana. Cerca de las 7 de la tarde finalizó la segunda parte de la audiencia, porque habrá una tercera para este martes. ¿Qué esperas para mañana, Jorge? Así que lo mismo que el otro día, no tenemos comentarios que hacer. Continúa la audiencia, como digo, y el magistrado nos ha pedido además y ha ordenado, de hecho, que no comentemos hechos que son relevantes a la causa, por lo menos mientras no se resuelva. Así que eso, y debería ser todo mañana, así que hay que tener paciencia y esperar. A la 1 de la tarde se reanudará la formalización de Jorge Valdivia. Todavía restan las réplicas de los intervinientes y finalmente la resolución del juez en cuanto a la cautelar. ¿Habrá prisión preventiva para el mago? ¿Qué crees que va a pasar mañana? ¿Va a volver a la cárcel? Bueno, y hablando de medidas cautelares de prisión preventiva, un duro revés recibió Katy Barriga. La Corte de Apelaciones confirmó que deberá seguir en prisión preventiva. Todo mientras aparecen nuevos antecedentes que ponen a este caso como el mayor fraude municipal de la historia. El 12 de noviembre, Katy Barriga fue esposada y comenzó a cumplir su prisión preventiva en San Miguel. El miércoles, su marido, el diputado Joaquín Lavín León, la fue a visitar y no pudo entrar. Recién pudo hacerlo el viernes, donde fue increpado por quienes hacían la fila. La visita se repitió este lunes. ¿Está esperando la resolución? La verdad es que
no he tenido mucha información. Justo cuando a esa hora la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se preparaba para decidir si la exalcaldesa de Maipú permanecía o no en prisión preventiva. Adelante, los abogados. Cristóbal, es muy breve. ¿Se espera que se pueda revertir la medida cautelar? Después. Hablemos de la salida, Temprano llegaron querellantes y defensores hasta la Corte. Por el Ministerio Público sorprendió que quien iba a alegar era nada más ni nada menos que el fiscal que dirige la unidad de anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, quien investigó, entre otros casos, el desfalco de carabineros conocido como el Paco Gate. Parte de los diversos delitos de gravísima calidad que hemos estimado de diversos y reiterados fraudes al fisco ocurridos en la Municipalidad de Maipú, como dar cuenta también de las falsificaciones que latamente hemos expuesto también. Hemos señalado claramente en el informe de la Contraloría General de la República que ha determinado, de acuerdo al profesionalismo de la institución, que hay un perjuicio, a lo menos que así lo que nosotros avisoramos, que sobrepasa los 33.000 millones de pesos. La audiencia estuvo tensa y al final el abogado defensor de Barriga tuvo un duro roce con su colega del Consejo de Defensa del Estado por un supuesto informe de la Municipalidad del Quisco, cuestionando el diagnóstico del trastorno del espectro autista del hijo de Katy Barriga. Ese hecho indignó al abogado defensor. Muéstramelo. ¿Qué dijiste tú de la Municipalidad del Quisco? Eres mentiroso. Abogado, ¿por qué está increpando al abogado del Consejo de Defensa del Estado? No, por favor. Tras 2 horas y por unanimidad, los 3 magistrados confirmaron el fallo del Tribunal de Garantía emitido por el juez Hugo Torres. Katy Barriga deberá seguir en prisión preventiva, ya que la Corte de Apelaciones considera que es un peligro para la seguridad de la sociedad. Ese mismo argumento esgrimió el Ministerio Público. El Ministerio Público, desde enero del año 2024, ha considerado respecto a la conducta imputada a doña Katy Barriga que es un peligro para la seguridad de la sociedad. Y es eso lo que venimos a reafirmar, y es eso lo que consideró el Tribunal de Garantía, y es eso lo que le hemos pedido a la Corte de Apelaciones. Se le acusa del mayor desfalco en la historia municipal, sobre 33.000 millones de pesos, datos que arrojó el peritaje de la Contraloría General de la República, que hablarían de facturas guardadas en cajas, de falsificación en carácter de reiterado de documentos, balances y cuentas municipales maliciosamente alteradas y presentadas, según los querellantes, de esa forma ante la Contraloría con el beneplácito de la entonces alcaldesa. El aperito se interconectó directamente con el municipio porque acuérdense ustedes que había la defensa había argumentado en distintas oportunidades que esto era una persecución política y precisamente para despejar cualquier criterio de subjetividad que pudiese haber en los datos, este perito se interconectó directamente con los sistemas del municipio. A raíz de esta investigación se han abierto 2 aristas. La primera en la Municipalidad del Quisco, a raíz de un supuesto informe médico falso sobre el tratamiento de su hijo. Y la segunda, la investigación a su esposo, el diputado Joaquín Lavín León, quien parte de los querellantes han denominado como el alcalde en las sombras. Nosotros no descartamos nada, sea quien sea, donde fuere, el Ministerio Público va a perseguir a todos los que tienen responsabilidad penal. Muchas gracias. Katy Carolina Barriga Guerra deberá permanecer en la cárcel de San Miguel a la espera de un juicio oral. El plazo para aquello es de 90 días de investigación. Un duro revés para la exalcaldesa, a quien se le imputan fraude al fisco y falsificación de instrumento público en carácter de reiterados. Según el peritaje de la Contraloría General de la República, el monto defraudado alcanzaría hasta hoy a 33.515.721.000 pesos. Hasta aquí, el mayor desfalco municipal de toda la historia. Mire este registro, menos de 1 minuto duró en total esta encerrona que estamos viendo. La víctima, un militar en retiro que iba camino a su trabajo. Bueno, en el forcejeo recibió 3 disparos. Este delito confirma además un dato empírico para que usted lo tenga en consideración. Las encerronas están siendo frecuentes muy temprano en la mañana. En pleno barrio universitario, pasadas las 5 de la mañana, un hombre de 65 años se convertía en una víctima más de la delincuencia. Es abordado por un vehículo rojo, también tipo SUV, se le atraviesa por delante y se bajan alrededor de 5 sujetos, aparentan ser jóvenes, todos encapuchados, le empiezan a golpear los vidrios del vehículo de la víctima y con armas de fuego proceden a efectuar diversos disparos en contra del vehículo.
El número de disparos aún es indeterminado. 2 le llegaron en el tórax y 1 en el brazo. Funcionario en retiro del ejército, pero recontratado como personal civil, fue víctima de una encerrona. En el asiento del copiloto quedó su arma particular debidamente inscrita. Al menos un disparo realizó para intentar protegerse. Generalmente salía temprano de su casa, él vive en los Andes, venía al trabajo. Él trabaja en un departamento dentro de la dirección general y esa es su rutina diaria, llegar muy temprano en la mañana porque hace un poco de deporte. Si alguno de los delincuentes resultó herido aún es un misterio. Al menos uno escapó a pie. Para los investigadores estos delitos no son al azar. Generalmente este tipo de ilícitos los realizan grupos criminales que se dedican a este tipo de robo, en este caso robos con violencia, robos de automóviles. 12 horas antes, una persecución desde Las Condes a Conchalí confirmaría esa hipótesis. Una plaza en el sector oriente sería el lugar donde todo comenzó. Una madre y sus hijos de 7 y 11 años serían las víctimas. Ella fuera del móvil, sus hijos al interior del móvil, llegaron 4 individuos, uno de ellos le tapa la boca, los otros le afirmaron los brazos y le sustrajeron el vehículo. Quienes estaban en la plaza poco les importó a los delincuentes. Bajaron a los niños, los mismos sujetos, y emprendieron una huida. Escaparon por más de 23 kilómetros. En Conchalí decidieron continuar la huida a pie. Aún así, 2 de ellos fueron detenidos. Adolescentes de 16 y 17 años que para las autoridades no son desconocidos. Esta era una banda que estábamos buscando durante meses por diversos delitos que habían cometido acá en la comuna. El trabajo de seguridad de Las Condes fue fundamental para poder tomar los detenidos. 2 hechos que no tienen relación entre ellos, pero que los une lo mismo. Encerronas ocurridas en horas poco habituales para este delito. Las estrategias para abordar robos con violencia que están vinculados al uso de vehículos han ido cambiando en el último tiempo por parte de las policías. Eso significa que los tramos de horario estén cambiando también por parte de los delincuentes. Si bien ha existido una baja sostenida en relación a ese tipo de delitos, lo cierto es que se puede estar produciendo un traslado en el régimen de horario, fue objeto de evaluación el día de hoy. ¿A qué podría deberse este cambio de horario? La variable temporal es súper importante y ellos van buscando horarios que tienen una siguiente característica, que en realidad si tú te fijas bien en la mañana hay poco tránsito vehicular. Y los días domingo también hay poco de tránsito vehicular en algunas zonas de Santiago. En el caso de lo ocurrido en Santiago, el suboficial mayor en retiro continúa hospitalizado. Quienes lo conocen solo esperan su recuperación. Estamos preocupados por su salud. Él hace poco se había operado recién, había tenido una operación grande, entonces nos preocupa eso, su salud. Y felizmente está dentro de su gravedad, está estable. Distintas comunas, distintas víctimas, pero ambos casos abren la puerta a un nuevo fenómeno que se podría estar dando. Encerronas a horas poco frecuentes, como en estos casos, de madrugada o a plena luz del día. Último minuto. Vamos con una noticia muy triste, una noticia de último minuto. Las 2 siamesas que se encontraban en la UCI, que estaban esperando una operación para ser separadas, murieron hace un poco más de 2 horas. Sí, estamos con David Maldonado, quien tiene detalles de esta información. David, te escuchamos. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Ivana. Connie, una triste y lamentable noticia, no solo para nosotros, su familia, para todos los funcionarios del Hospital Calvo Maquena y también del Hospital Luis C. Tigné, que fue el primero en recibir a su madre con las pequeñas Samara, Dafne y Agustina, quienes tenían una compleja situación desde la base, considerando que nacieron prematuras con solo 30 semanas de vida. Las primeras 48 horas iban a ser claves para Dafne y Samara, las que eran siamesas, estas 2 pequeñas siamesas que estaban conectadas justamente por el tórax. Habían sido trasladadas hasta aquí, hasta el Hospital Calvo Maquena, lugar donde
dónde eventualmente iban a ser intervenidas, se estaba esperando un poco de estabilidad, se hablaba que las primeras 48 horas iban a ser importantísimas, se las habían superado, ya casi una semana de vida que hablaban, de hecho nosotros podemos conversar con algunos médicos que iban saliendo desde el interior del hospital, que hablaban de luchadoras, de pequeñas que tenían mucha fuerza y que luchaban por sobrevivir. Lamentablemente, lo decían ustedes, a eso de las 19 horas nos comunicaron y nos acaban de confirmar, de hecho desde el interior del hospital, que las dos pequeñas habrían fallecido. Esta muerte se debió a una falla respiratoria hipoxémica secundaria a las complicaciones derivadas de su condición de base en el contexto de una patología de alta complejidad. Además, nos conversaban también de que ya era un escenario complejo considerando de que eran prematuras y que venían conectadas por el tórax. Hace muy poco también nos confirmaron de que ellas ya están con su madre, que puede estar estos últimos minutos para poder despedirse de estas dos pequeñas luchadoras que intentaron durante toda esta semana mantenerse estables para esperar esta pronta y próxima intervención que buscaba separarlas en lo que ya era un escenario complejo. Triste noticia para nosotros que hemos seguido este caso muy de cerca, también para su familia y para todos los funcionarios del hospital. Iván Colín. Sí, claro, una noticia muy triste. Recordemos que hace una semana más o menos estábamos celebrando, ¿cierto?, el nacimiento de estas 3 niñitas. Claro, con una situación muy compleja. Recordemos que hablamos en ese minuto, fue creo que la semana pasada. Sí, la Josefa Bustos habló con la mamá, con el papá, que estaba muy emocionados, pero ellos también muy conscientes de la situación de vulnerabilidad y de riesgo en la condición de sus hijas. Me acuerdo de las palabras de esa madre que dijo algo así como: Dios me ha entregado, Dios me ha dado 3, Él verá cuántas, exactamente, cuántas niñas se quedan conmigo. O sea, ella estaba de alguna manera, si bien probablemente nadie está preparado para la muerte de una hija y menos de 2 en este caso, pero ella veía venir que podía pasar algo así. Eso se desprendía de sus palabras. Estas niñitas estaban unidas por el hígado, lo que hacía obviamente su separación, una operación de alta complejidad. Sí, además bajo peso, a todo lo que tú dices y la condición de prematura. Nos acaban de enviar el comunicado del Hospital Luis Calvo Maquena, se los leo rápidamente. A la vez que lo más importante, le enviamos por supuesto nuestro pésame a la familia y por supuesto toda la comprensión a propósito de aquello. Dice lo siguiente: la tarde de este lunes 18 de noviembre, nuestro equipo médico de la unidad de paciente crítico confirmó el fallecimiento de las usuarias de iniciales, y ahí da las iniciales DPM y SPM, siamesas Tóraco Onfa Lopagas, quienes se encontraban hospitalizadas en nuestro centro asistencial desde su nacimiento el pasado 11 de noviembre. Su deceso, señala el comunicado, se debió a una falla respiratoria hipoxémica secundaria a las complicaciones derivadas de su condición de base en el contexto de una patología de alta complejidad, que es parte de lo que nos decía David también. El hospital seguirá acompañando a la familia en estos difíciles momentos, a lo cual, por supuesto, también nos sumamos nosotros, que le enviamos nuestras condolencias a la familia. A una pareja, además, de padres muy jóvenes. Así es que nos imaginamos que están, por supuesto, que sufriendo, viviendo momentos tristes. Le mandamos un abrazo desde aquí y claro, y ahora también a cuidar a Agustina, que es de las 3 niñitas la que venía de manera independiente y que ha sobrevivido. David de Maldonado, estamos en contacto. No sé cuál es la situación ahí mismo en el hospital, si se ha podido hablar con alguien o nadie del hospital, del equipo médico que trataba a estas niñitas, ha salido a hablar con la prensa, o todavía no hay declaraciones. Mira, por ahora el único antecedente que nos han podido entregar, además del comunicado que dan desde el hospital, donde están muy consternados también con esta situación, estaban muy comprometidos con el futuro de estas pequeñas, es que la atención ahora está puesta en la pequeña Agustina, quien se encuentra estable actualmente en el hospital Luis Tisné, en compañía también de su familia. Y lo que va a ocurrir acá, por supuesto, le dieron un espacio a la madre, ¿cierto?, para que pudiera despedirse de las 2 pequeñas, y solo nos comentaban algunos doctores cuando iban saliendo fuera de cámara, por supuesto, lo que yo les decía, que estaban muy ilusionados con el futuro de estas pequeñas, sabían que era un escenario complejo, pero que eran para ellos unas luchadoras, que eran muy fuertes y que están justamente muy tristes por este resultado. Bien, David, estaba en contacto. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a cambiar de tema y por favor preste atención a las siguientes imágenes. Golpes e insultos fue lo que recibió un conductor de una aplicación cuando le pidió a una pasajera sentarse en el asiento delantero junto a él. El agredido anunció acciones legales y a través de la prensa la mujer pidió disculpas. Asegura estar siendo víctima de violentas represalias.
Sí, pero es que yo no estoy haciendo nada a usted. Este violento momento es parte del registro que remeció las redes sociales este fin de semana. Un conductor de una aplicación fue agredido por una pasajera luego de que le pidiera sentarse en el asiento de copiloto. ¡Cállate! Señora, no me golpee. ¡Cállate! No me golpee. De manera que llama al destino. Lo que debió ser un simple viaje en automóvil escaló a tal punto que el conductor hoy no puede retomar su trabajo con normalidad. La agresora lo ha tratado de contactar, pero él finalmente decidió bloquearla. Nos trata como siempre. Mi papá no quiere saber más de ella. O sea, mi papá, como le digo, fue un trauma y él no quiere saber más de ella. Ante la indignación al ver las imágenes, el hijo del afectado expuso el episodio en redes. Asegura que su padre instaló la cámara con otra finalidad, pero hoy este registro lo salvó de algo más grave. Es más que nada por temas de seguridad vial. En la cámara queda registrada las patentes, si llega a haber un accidente o algo así. Si te fijas, hablaba de acoso sexual, entonces por eso también mi papá intentó mantener la mayor cantidad de calma posible. ¿Se puede montar adelante, hija? Es que mi amor, que está fiscalizando mucho, por eso que le estoy diciendo. Si se puede, ¿cómo? No, pero yo no lo estoy diciendo por nada malo, sino que le estoy diciendo si no se baja, mi amor. ¿Cómo me decía así si yo no le estoy diciendo nada? Yo simplemente... Mi indignación era más bien por el trato que tuvo y yo simplemente subí la cuestión a redes sociales porque en la aplicación de InDrive uno se puede registrar con cualquier seudónimo. Conseguimos el nombre y apellido de la persona para poder formalizar la denuncia. Nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado a la otra parte, a sus representantes, para que se pongan en contacto con nosotros para generar algún tipo de acuerdo. Más allá de buscar la penalidad y la punibilidad, es restaurar relaciones y promover la sana convivencia. Ante el revuelo del caso, la pasajera responsable decidió romper el silencio. Me arrepiento bastante de lo que hice. Yo estoy dispuesta a pagar lo que tenga que pagar y quiero pedir disculpas públicas al caballero. El gremio de conductores advierte que no es un hecho aislado y que la dilatación de la ley que regula estas apps ha hecho más complejo el problema. Lo importante de tener una cámara, obviamente, un resguardo tanto para el pasajero como también para el conductor. Algunas de las aplicaciones han tomado medida en esto, graban las conversaciones, tienen la opción de que del mismo celular puedan grabar el trayecto y se lo dan también al pasajero. Nosotros como conductores tenemos que llamar a los pasajeros a sentarse adelante para evitar una fiscalización, siendo de que hay una ley que ya debería estar activa, pero el reglamento duerme todavía en el Ministerio de Transporte. La empresa InDriver intervino y se pronunció ante el ataque de la usuaria de su app. Este tipo de comportamientos van totalmente en contra de nuestros términos y condiciones, por lo que inmediatamente se bloqueó a la pasajera. El video desató además una serie de ataques por redes sociales, violencia que ambas partes esperan termine pronto. Ahora. Esta tarde un hombre fue acribillado a pasos del Metro Santa Lucía y la Alameda, esto en pleno centro de Santiago. Con el paso de las horas se conocieron nuevos antecedentes de este crimen, de lo cual nos da cuenta Jan Giachetti. Jan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Constanza e Iván. Hace instantes se ha confirmado que el único sospechoso identificado en medio de este homicidio se encuentra en calidad de detenido. Esto porque ha causado conmoción este crimen que ocurrió frente a muchas personas, escolares. Es un lugar que está precisamente compuesto por muchas oficinas, departamentos, edificios, centros culturales, centro neurálgico de Santiago, y que finalmente ocurre precisamente esta balacera y que termina con un ciudadano dominicano fallecido, pero los antecedentes señalan que quien fue conducido en primera instancia hacia la primera comisaría de Carabineros portando armamento, fíjense que había señalado que había cobrado venganza. ¿Por qué? Porque la víctima de hoy día había intentado quitarle la vida ayer, y producto de esa misma investigación se han revelado, por ejemplo, imágenes que nosotros hemos podido captar en el reporteo en terreno. Ahí se puede ver el sospechoso precisamente, que es parte de la indagatoria. Estas imágenes son exclusivas y en donde se puede ver precisamente que va en motocicleta y eventualmente a través de este medio de transporte dispara en reiteradas ocasiones. Eso también
nos confirmaron vecinos que presenciaron el hecho justamente en un edificio que se encuentra muy cercano a donde ocurrió el crimen. Esta situación, por supuesto, causó pánico entre quienes fueron testigos de la situación. Como les señalaba, había familias completas que se estaban dirigiendo hacia otros puntos, volviendo a casa, un horario a eso del mediodía donde es muy concurrida la avenida Santa Rosa frente a la calle París. Me gustaría que pudiésemos escuchar las declaraciones respecto a este caso. Se trata de un tirador, habían 8 vainillas, en definitiva lo que se recogió en el SS, y la víctima se encontraba en un punto dentro del emplazamiento de esta cuadra de Santa Rosa, y el sujeto se le acerca y le dispara. Estamos efectuando las diligencias para poder esclarecer el hecho. El Departamento de Criminalística, ¿cierto?, levantando la evidencia, ¿cierto?, para poder establecer científicamente si el imputado que se encuentra, ¿cierto?, en la unidad efectivamente tiene una relación con el hecho, informar después esos resultados al Ministerio Público y el Departamento de Organizaciones Criminales a través de las declaraciones y el análisis de los videos correspondientes. Es un crimen que nuevamente pone en riesgo a personas que utilizan lugares públicos, ya lo decían, ahí está el Metro Santa Lucía, también hay sectores turísticos, además muchas oficinas, y quienes lo presenciaron todos sentían mucho miedo después de lo ocurrido. Por supuesto, nosotros vamos a continuar muy atentos porque el único detenido en este caso ya el día de mañana va a quedar en manos de la justicia. Jan Giachetti con la información. Vamos a ver cuáles son las novedades en esta investigación. Gracias, buenas noches. ...24 horas, reportajes. Reunir el dinero para pagar contribuciones resulta difícil, especialmente para las personas mayores. Marina es una de ellas, tiene 100 años y su pensión no le alcanza para cancelar el impuesto territorial de su vivienda, cuya plusvalía fue creciendo, pero no lo hicieron sus ingresos. Bueno, no es la única. Existen muchas personas agobiadas por estas deudas. ¿Habrá una salida para quienes viven con el temor de perder su hogar? Veamos. Yo ya estoy en edad de jubilar hace muchos años, yo no puedo dejar de trabajar. Porque si dejo de trabajar no tengo cómo pagar las contribuciones. Y esa es la realidad. Un calvario. La posibilidad de seguir pagando se me volvió imposible. Yo vivo aquí hace medio siglo. He vivido mi vida acá. De aquí han nacido actividades culturales, humanas. Mi casa está enclavada en el barrio San Francisco, en las calles Londres con París. Mi calle se ha ido transformando acorde con los tiempos. Permanecen pocos residentes. Quien no produce, quien no consume y quien no tiene dinero está sobrando en este mundo. Y yo allí, plantada en medio de este presente desigual y fragmentario, defendiendo mi casa de cultura. Marina es periodista y poeta. Su pasión por los libros y el mundo literario inició desde pequeña, desde mucho antes que habitara su casa de cultura. Algunas personas no me creen, pero yo a los 4 años quería ser escritora. Tal vez porque en mi casa todos leíamos. Y mi padre nos leía a la Gabriela Mistral sobre todo. Pero sentirlo cuando tienes 20 años, tienes 25 o tienes 100 como yo, es decir, a mí me parece una bendición. Con 100 años, recuerda como si fuera ayer cuando arribó a Santiago en los años 40. Junto a su esposo, que hoy ya no está de forma terrenal, construyeron, dice, una especie de fortaleza. La fortaleza de sus sueños. Nosotros queríamos que el arte y la cultura llegara a todos, que fuera de todo. Las personas más destacadas de este país funcionaron en esta casa. Neruda le colocó a esta casa un nombre: la Torre de la Poesía. Hoy la Torre de la Poesía está bajo amenaza. Atrás quedaron los años en que esta casa se transformó en una de las primeras galerías de arte gratuita y donde en paralelo se redactó la revista literaria Portal.
Un sinfín de anécdotas que son parte de esa historia que sigue luchando por mantener viva, la que dice es la historia de su vida. En junio le llegó una notificación de embargo por no pagar sus contribuciones. Desde ahí inició su pesadilla. Yo pagaba 80.000 pesos por contribuciones y naturalmente estaba dentro de mis posibilidades. Y de la noche a la mañana las suben a $500.000, un cambio imposible de pagar. Marina refleja el drama que hoy deben enfrentar un centenar de personas mayores que pagan contribuciones y que en muchos casos no se condicen con sus pensiones. Efectivamente es un impuesto que hace algunos años atrás podía ser poco significativo en el presupuesto de las personas y hoy día es bastante más relevante. Tiene dos lados, se ha aumentado en algunos casos la tasa que se paga y también se han aumentado los avalúos y responde a que en los últimos 20 años en Chile las propiedades se han valorizado fuertemente. Actualmente 1 de cada 3 casas en nuestro país paga contribuciones, impuesto que se aplica por ser dueños de un bien raíz y que se cancela 4 veces al año, cuotas en las que efectivamente es determinante el avalúo de la propiedad. Mi casa costó 1.700 unidades de fomento. Ahora está evaluada, no sé, 15.000. O sea, ha aumentado muchísimo. Pero además esta casa cuando la compramos era solo tierra y techos metálicos. Carmen es psicóloga, ya debería haber jubilado, pero no, eso está obligadamente lejos de sus planes. Vive en La Reina, una comuna que dice ha sido muchas veces catalogada como de clase alta, pero no es ni su realidad ni la de muchos de sus vecinos. Hay quienes ya han emigrado y otros como ella que se niegan a doblegarse. Su barrio ha cambiado, se ha modernizado, lo que suena quizás como una buena noticia, no lo es en estos casos. Son casas que originalmente eran sitios baratos porque el barrio no tenía autopista, no tenía metro, no tenía mall. Aquí este barrio era casi rural, aquí pasaba un carretón vendiendo papas y cebolla, le comprábamos un carretón con caballo. Y claro, producto de eso es que su plusvalía está en las nubes. Están justo en el medio, en ese punto de inflexión en que no son beneficiarios de nada, porque actualmente existe un beneficio para el adulto mayor en el servicio de impuestos internos, pero los requisitos son específicos. La ley busca dejar sin pago a aquellas personas mayores de 60 años si es mujer y 65 si es hombre, solo si es que sus ingresos son inferiores al monto que ve en pantalla. Hay otra alternativa, la rebaja del 50% en sus contribuciones. Para eso debe cumplir no solo con la edad, sino que con todos estos otros requisitos. No tener ingresos superiores a 1.926.480 pesos, tener el inmueble inscrito a nombre del beneficiado o en conjunto con su cónyuge. El avalúo fiscal vigente con fecha hasta el 1 de julio de 2024 no debe exceder los 215.857.000 pesos. Ese beneficio en este momento, claro, le sirve a mucha gente, pero quedamos muchos que quedamos fuera, que somos en general gente de clase media, que compramos terrenos baratos, que construimos con mucho esfuerzo nuestras casas, que no somos millonarios, que somos profesionales o comerciantes pequeños o pymes. Eso bien lo sabe Patricio y Oscar, dueños de una casa que ha pertenecido a su familia desde hace más de 8 décadas. El fisco la evaluó en más de 640 millones de pesos, lo que significa una cuota que supera el 1,5 millones, monto que está lejos de su presupuesto. Yo vivo de una PGU, tengo demasiados gastos por problemas de salud. Entonces he optado por recurrir a los ahorros que he tenido, pero la posibilidad de desembarazarme de 1,5 millones cada 4 meses está fuera de mi alcance. El sueño del chileno es la casa propia. Si eres de clase media y tercera edad es una pesadilla tener una casa propia porque te la van a quitar sí o sí. Es como un castigo. No cumplen con la totalidad de los requisitos, al igual que Carmen y Marina, son parte de ese grupo de la tercera edad que quedó en el limbo. Estamos debiendo hoy día 16,5 millones. En 2 semanas más sube a 18, porque no tenemos plata para pagar la cuota del 30 de noviembre. Yo vivo aquí, hace medio siglo. Entonces, una de las alternativas que me presenta ahora es que esto se remate, que yo me quede sin vivienda a una edad como la que tengo. Usted se debe estar preguntando, bueno, ¿por qué simplemente no las venden y así saldrán de esa deuda que tanto los ahoga?
La otra vez una persona me decía, oye, pero es una casa. No es una casa, son las vivencias. Yo miro ese árbol que está ahí y veo a mi hija Beatriz sentada donde yo le hice un retrato. Y esos son recuerdos, es una impronta que queda en el alma que a nosotros los adultos mayores nos alimenta y nos hace estar vigentes y nos hace estar lúcidos y nos hace vivir. Oscar cada cierto tiempo revisa sus papeles y fotografías que le recuerdan a su familia, a su amada esposa y a esos años en que todos disfrutaban de esta propiedad, que quedó casi estancada en el tiempo y que hoy no tienen más opción que vender su historia. Hace 2 años que estamos tratando de venderlo y no hay interés. Mira, si tú ves a la salida el letrero que ya están tan viejos, es un poquito abusivo los valores que ponen de avalúo. Una forma bastante simple también de hacer este problema es que cuando el fisco valoriza una propiedad, tiene que estar dispuesto a comprarla a ese precio. ¿Esto con qué fin? Con que no se produzca un incentivo de la autoridad a ponerle un valor más alto para cobrar mayores contribuciones. Eso por un lado, pero ¿qué pasa con aquellos como Marina y Carmen? Consultamos con el Ministerio de Hacienda, dicen estar conscientes de esta realidad y adelantan estar preparando una potencial solución. Lo que nosotros hemos estado trabajando es un esquema que pensamos incluirlo en el proyecto de reforma de impuesto a la renta, que permita que por sobre estos límites de avalúo, los adultos mayores no paguen más allá del 10% de sus ingresos como contribuciones. Propuesta que efectivamente podría ajustarse a sus ingresos y gastos y que está en trámite. Hay quienes proponen algo aún más osado, pero que según sus conocimientos creen que sí podría sustentarse en el tiempo. Es que el que quiera pueda no pagar sus contribuciones, o sea, pasado cierta edad, ¿no? Pero que esa contribución figure como deuda para cuando el involucrado lo venda o cuando muera y sus herederos lo reciban. Entonces esta es una solución que no castiga al fisco. El fisco sigue recibiéndolo postergado, pero con interés. Marina no tuvo hijos, su soporte y familia son sus vecinos. Solo a ellos es a quien les abre la puerta de su torre de la poesía. Hoy dice con nosotros hizo una excepción. Su hogar, que hoy parece quedarle grande, se hace más bien pequeño si hablamos de vivencias, de libros, de historias y de recuerdos. Escribo todos los días, como diario de vida, no sé, está en mí. Por ejemplo, esta injusticia de las contribuciones, yo ya lo estoy escribiendo. ¿Cuántas hojas tendrá que escribir antes de acabar este capítulo? No lo sabe. Por ahora, la familia que eligió sus vecinos a través de un recurso de protección lograron congelar momentáneamente los cobros de sus contribuciones, lo que no implica que deje de existir la orden de embargo vigente. Mientras tanto, otras cientos de marinas viven con ese dolor de perder abruptamente una parte de su historia, una parte de su vida. Salvaré mi casa. Mi casa deberá seguir siendo por siempre la torre de la poesía. Mire, este misil que observa aquí es el estadounidense ATACMS. Ahora, ¿por qué está provocando máxima tensión entre Washington y Moscú? Porque por primera vez y tras una decisión del presidente Joe Biden, Estados Unidos va a permitir que Ucrania lo use dentro del territorio de Rusia. Ahora, ¿cómo es este misil? Veamos esta gráfica. Fíjese que tiene 4 metros de longitud y puede transportar hasta 22 kilos de explosivos, pero su principal característica es que tiene largo alcance y puede recorrer una distancia de hasta 300 kilómetros, es decir, por ejemplo, la que existe entre Santiago y Linares. ¿Cuál fue la respuesta de Rusia ante esta medida adoptada por Estados Unidos? Presta atención. En los medios occidentales aparecen cada vez más noticias sobre posibles ataques a territorio ruso con misiles estadounidenses de largo alcance. Muchos políticos estadounidenses ya han dicho que los demócratas están tratando de iniciar una tercera guerra mundial antes de abandonar la Casa Blanca. Así informaron los medios rusos de esta nueva medida de Joe Biden que podría cambiar el desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania. El gobierno saliente de la Casa Blanca decidió dar luz verde por primera vez a que Ucrania use armas estadounidenses de largo alcance para atacar a territorio ruso. Los ataques no se llevan a cabo con palabras, no se anuncian cosas así. Los misiles hablarán por sí solos, seguro que lo harán.
Y es que Ucrania lleva más de un año utilizando estos misiles para atacar objetivos rusos dentro del territorio ucraniano. Ahora estas armas de largo alcance serían usadas contra las tropas rusas y norcoreanas en la región de Kursk, en el oeste de Rusia. Este misil anda en su fase terminal porque son misiles balísticos a casi 3 Mach. Eso significa 3 veces la velocidad del sonido. Hay muy pocos misiles en el mundo que puedan detener otro misil con estas características. El misil en sí es de una tecnología muy superior. Una medida por la que desde el Kremlin acusaron a Biden de echar leña al fuego y advirtieron que cualquier ataque con armas estadounidenses sería visto como una arremetida directa de Washington. De hecho, hace 2 meses Vladimir Putin ya reaccionaba a la posibilidad del ingreso de la OTAN a esta guerra en Ucrania. No se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con estas armas, sino de decidir si los países de la OTAN participan en el conflicto militar. Si se toma esa decisión, significará nada menos que la participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, países europeos en la guerra en Ucrania. Una medida que llega solo 2 meses de que comience el gobierno de Donald Trump, quien durante la campaña prometió limitar el apoyo a Ucrania y quien además solo 2 días después de ganar las elecciones sostuvo una llamada telefónica con Vladimir Putin. Antecedentes que elevan la tensión en la zona, mientras que Biden con su nueva medida generó inmediatamente reacciones cruzadas entre ambas partes del conflicto. Para mí esto es positivo porque desde el inicio de la guerra Ucrania tiene que defenderse, pero también necesita tener la capacidad de atacar. Es una medida muy delicada y muy cuestionable. Amenaza la vida de las personas y estas cosas se utilizarán contra ellas. Y es que la decisión de Biden llega luego de que a fines de septiembre Moscú anunciara cambios a las condiciones previas, bajo las cuales Rusia podría usar armas nucleares. La respuesta nuclear es un buen deterrence, como hablan en inglés, que es una buena amenaza. Pero sí hay muchos ases bajo la manga que tiene Rusia. Y puede centrarse y decir, bueno, yo no voy a responder desde el punto de vista militar a la OTAN, pero sí voy a sacar toda mi protección que tenga contra ellos, esperando que no haya una respuesta real de la OTAN, y voy a enfocarla hacia los territorios de Ucrania. Máxima tensión en una guerra que ya cumple 1000 días y cuyo destino podría cambiar en los próximos meses. El presidente Gabriel Boric participó esta jornada en la primera sesión de la cumbre G20 Brasil 2024. En su intervención, el mandatario destacó la disminución de la pobreza durante los últimos 30 años en Chile. Vamos a Río de Janeiro con nuestra enviada especial, Marian Basso. Marian, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, Brasil. Aquí se está desarrollando la cumbre del G20 que reúne a las 20 economías líderes del mundo. Ya las actividades durante esta jornada terminaron, pero están en los equipos de prensa de todo el mundo cubriendo las actividades paso a paso de cada uno de los mandatarios. Nosotros estamos cubriendo las actividades del presidente de la República, Gabriel Boric, que está como invitado en esta cumbre del G20. Y hoy día expuso ante el Pleno, ante presidentes como el presidente de Estados Unidos, de China, de Argentina, los representantes de Rusia, de Alemania, de Italia, respecto de cuáles son los puntos principales de nuestro país para los conflictos que existen actualmente en el mundo. Uno de ellos recalcó la posibilidad de que Chile pudiese bajar la tasa de pobreza de un 40% a un 6.5% desde el retorno a la democracia. También es un llamado a los países de la región a buscar soluciones en conjunto para la migración. Y el último punto, hizo un llamado al alto al fuego en los conflictos mundiales, por ejemplo, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, también lo que está sucediendo en Ucrania. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones en esta primera jornada de esta cumbre del G20. Un evento muy relevante, parte de la Liga Mayor en lo que es la política exterior y las relaciones internacionales de Chile. Y la verdad es que Chile está muy presente en esta reunión, tal como lo estuvo en la cumbre anterior en APEC, que nosotros venimos llegando desde Lima, que son 2 eventos de la mayor importancia y que de alguna manera también representan lo que es nuestra política exterior y lo que es también el interés que hay en escuchar al presidente Gabriel Boric.
6 minutos con 30 segundos fue la duración del discurso del presidente Gabriel Boric a eso de las 12:30 de la tarde ante el Pleno. Luego que terminara esta primera jornada, el día de mañana se va a constituir una segunda jornada, la jornada de clausura de este G20, donde van a seguir las sesiones plenarias con cada uno de los gobernantes, pero donde también el presidente de la República, Gabriel Boric, va a sostener otras actividades, reuniones bilaterales con el primer ministro de India, también con el primer ministro de Reino Unido, y se espera una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz. Esas van a ser las actividades acá para que el mandatario ese mismo día de mañana tome el avión presidencial rumbo a Santiago de Chile, porque el día miércoles debe estar en el Palacio de la Moneda para recibir en visita oficial al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Todos los detalles de lo que va a ser la agenda el día de mañana acá en Río de Janeiro, Brasil, ya en esta visita de clausura, luego también de pasar por la APEC 2024 en Lima, Perú. Los estaremos informando en todas nuestras ediciones con Claudia Rojas. Desde Río de Janeiro, Brasil, nos despedimos. Marian Basso con la información. Seguiremos pendientes de las actividades del presidente Gabriel Boric en la cumbre del G20. Buenas noches. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunió para analizar los graves hechos registrados en el internado Barros Arana y que terminaron con alumnos quemados. Giselle Vergara tiene más detalles. Giselle, buenas noches. Sí, una Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que durante esta jornada estuvo abocada a revisar lo que ocurrió el pasado 23 de octubre en el INBA a propósito de la explosión en uno de los baños del establecimiento y que mantiene a 13 estudiantes en centros asistenciales, ninguno en riesgo vital. Esta es información que actualizó durante esta jornada el Ministerio de Salud. Como yo les decía, una jornada de la Comisión de Salud en donde fueron invitados quienes forman parte de la comunidad escolar, también el director de Educación de la Municipalidad de Santiago, también el ministro Cataldo y la ministra Aguilera, quienes no asistieron durante la jornada a esta convocatoria. Pasemos de inmediato a revisar parte de las declaraciones del director de Educación de la Municipalidad de Santiago a propósito de la exposición que realizó durante esta jornada, pero también de las reflexiones que se han hecho en torno al tema, comparando incluso la situación ocurrida durante el mes de octubre con lo que había ocurrido en años anteriores al interior y al exterior del establecimiento. Revisemos. Es la más grave porque afecta a una cantidad de estudiantes tan grande y de manera tan atroz. Pero yo le puedo decir que las micros que se quemaban en 2019 o en 2022 delante de la puerta del liceo eran hechos violentos igual de graves y que requieren igual de atención. Por eso lo que nosotros vinimos a hacer fue a plantear la reflexión buscando que se la aborde con profundidad. Y sí, porque también durante las últimas semanas ha sido necesario restablecer las actividades escolares en el establecimiento. Lo señalaban quienes forman parte de la comunidad, que no solamente han sido los alumnos que se encuentran hospitalizados los afectados, sino que toda una comunidad escolar a propósito de esto. Es por esto que Alejandra Ratia, la subsecretaria de Educación, se refirió también durante esta jornada al acompañamiento que ha realizado el Ministerio y cómo se ha podido durante los últimos días llevar a cabo este reintegro paulatino de los estudiantes para poder terminar este año escolar. Revisemos. Se hicieron talleres con asistentes de la educación, con docentes, talleres de contención socioemocional, de trabajo, y se volvió de modo, en el fondo, parcelado, ¿no? Primero volvieron algunos estudiantes, en primer lugar los cuartos medios, y se ha ido haciendo un trabajo específico para poder ir haciendo que el retorno sea adecuado a los desafíos que enfrenta la comunidad educativa. Sí, se refería a horarios diferidos, a que los alumnos de cuarto medio también eran quienes primero se reintegraban a las clases a propósito de la salida adelantada de este año escolar y también lo que tiene que ver con el trabajo que se va a seguir realizando en el establecimiento a propósito del acompañamiento de la comunidad escolar, una situación que sin duda tiene ocupadas a las autoridades también a la espera de lo que va a decir la investigación que se está realizando a propósito de los hechos ocurridos el pasado 23 de octubre. Lo calificaba la rectora del INBA como la tragedia más compleja que ha tenido el INBA en sus 122 años de historia y, por cierto, la preocupación también que planteaban desde todos los sectores a seguir avanzando en evitar la violencia en los establecimientos. Claro que sí, por lo menos ya hay un retorno a clase que esperaba la comunidad escolar. Giselle, muchas gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato en 24 Horas Central. Ya volvemos con 24 Horas Central.
24 horas Central. Ahora. ¿Cómo están? Vamos con información que ocurrió, o que se informó más bien dicho, hace solamente minutos. Medios internacionales están informando que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, abandonó de manera de emergencia la cumbre del G20 y fue hospitalizado en Brasil. Peña, de 46 años, dejó de manera anticipada la cumbre tras presentar un dolor precordial, es decir, una molestia localizada en la región del precordio sobre el corazón, por lo que fue atendido de inmediato en el puesto médico instalado en el Museo de Arte Moderno de Río. Tras realizarle un electrocardiograma que reveló una alteración, los médicos pidieron su traslado en ambulancia a un hospital privado de la ciudad para poder realizarle los estudios necesarios. Hasta el momento no se han emitido comunicados oficiales sobre su estado de salud ni sobre si podrá retomar sus actividades en la cumbre. Volvemos a nuestro país y nos trasladamos hasta el Congreso, donde hoy comenzó en el Senado la tramitación de la Ley de Presupuesto. Poirot Escobedo nos cuenta más. Poirot, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ha iniciado oficialmente la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025 en el Senado, el segundo trámite constitucional, en donde ya se anticipa una tensa discusión, particularmente en materias como son salud, listas de espera o educación, el caso de los SLEP. Una discusión que se va a prolongar hasta el día jueves, probablemente pasemos la madrugada del viernes discutiendo en este caso y votando las distintas partidas. Pero hay un tema que también ha generado gran debate y tiene que ver con el programa Chile Crece Contigo, que tras la tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados no dispone de recursos suficientes. ¿En qué consiste esta polémica? La revisamos a continuación en el informe preparado por Belén Arellano. Hartas cositas que regala el gobierno, la mochila, ropita, el portabebé, igual nos ha salvado caleta porque nosotros literalmente estamos nada, cero con todo. Como un salvavidas, así describe Tamara el apoyo que ha recibido del programa estatal Chile Crece Contigo. En su primer control como embarazada se convirtió en beneficiaria de la iniciativa y ahora que su hija Anaí ya nació, ambas forman parte del sistema. Como ella, son miles de personas que al año reciben apoyo de este plan social que se creó en 2007 como una de las políticas públicas estrella de la presidenta Michelle Bachelet y cuyo objetivo es proteger a la infancia desde la gestación hasta los 18 años. Lo que más se conoce de Chile Crece Contigo como tal son las intervenciones que se realizan asociadas a salud y asociadas a educación. Tenemos el programa de apoyo al recién nacido, que todo el mundo lo conoce como el AJUAR, que es un ejemplo mundial de cómo nivelar la cancha y que todos los niños nazcan, digamos, con condiciones básicas. Solo ese apoyo al recién nacido, por ejemplo, significa atender a 120.000 bebés al año, que representan el 100% de los niños que nacen en el sistema público de salud. Por eso, quienes son beneficiados como Tamara, temen que el rechazo al financiamiento de Chile Crece Contigo pueda significar su término. No lo saquen, por favor, no lo saquen, que miren que muchos estamos pésimo económicamente como para andar comprando que el portabebé, que el coche, que la cuna, que los tatamis, más encima los tatamis son súper caros para los niños. En el marco del debate por la Ley de Presupuesto 2025, la Cámara de Diputados no aprobó el financiamiento de esta iniciativa que pedía un poco más de 104.000 millones de pesos para funcionar. Según el documento final de la resolución, el rechazo respondió principalmente a críticas por parte de la oposición al programa de apoyo a la identidad de género o PAIG por sus siglas. Lo que han generado es un rechazo a todo el sistema de protección a la niñez en nuestro país. Esto es gravísimo. Tanto a nivel presupuestario como a nivel legislativo, nosotros creemos que ese acompañamiento tiene que seguir existiendo, pero obviamente respetando que siempre se tiene que velar por el consentimiento de los padres. Chile Crece Contigo cuenta con 13 programas internos que van desde entregar apoyo económico a través de productos, sobre todo para bebés, hasta talleres que buscan ayudar a los padres con todo tipo de temas o problemas sobre crianza. Buena parte de los programas que están acá tienen como respaldo la ley de garantía y la ley de Chile Crece Contigo. Por lo tanto, no es tan sencillo desde el punto de vista, verdad, legal, no tener estos programas. ¿Es una hipocresía decir los niños primero y dejar sin presupuesto a más de 2 millones de niños y niñas que reciben apoyo a través de Chile Crece Contigo?
Esperamos que el Senado revierta esta decisión o tendrán que dar explicaciones. Tras su despacho de la Cámara Baja, la discusión pasó a segundo trámite al Senado, instancia donde el Ejecutivo buscará reponer los puntos rechazados por los diputados y así asegurar el programa que se encuentra disponible para toda familia que se atienda en el sistema público de salud. En los próximos días terminará el plazo para postular a un jardín infantil o sala cuna pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a la JUNJI. Ingresando a 24horas.cl podrá conocer los requisitos, el paso a paso para postular y más información del proceso. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Pero la invitación es que permanezca aquí en Televisión Nacional de Chile. Llega un nuevo capítulo de Mi nombre es. No se lo pierda. Que tenga buenas noches.